Hola, muy buenos días a todos. Soy Carol Picard de Laboratorio Cobas y hoy os voy a hablar de butirato. Y sobre todo quiero que os quedéis con la idea de que el butirato es una molécula clave en el abordaje de la inflamación intestinal y la permeabilidad intestinal. Vale, pues vamos a ver entonces la relevancia metabólica del butirato, sus sinergias y su uso terapéutico. Entonces, como sabemos, el butirato se puede encontrar también en la naturaleza. Lo que es importante saber es que se encuentra primero en mucha menor cantidad, pues en alimentos como puede ser la mantequilla, el ghee, los quesos, etcétera, todo lo que viene de lácteos de animales. Sin embargo, sabemos que el butirato, además de estar presente en cantidades mucho menores, es que raramente alcanza el intestino grueso, ¿vale? Con lo cual sabemos que el butirato se produce en mayor cantidad de forma natural por la microbiota en nuestro intestino. Entonces, sabemos que las bacterias que lo producen son gram positivas, estrictamente anaerobias y sacarolíticas. Sabemos que de forma general aquí nos centramos en el butirato, pero es parte de los 3 ácidos grasos de cadena corta mayoritariamente presentes en el intestino, a un 95%, entre pues, el ácido acético, el propiónico y el ácido butírico. El butírico lo encontramos en menor proporción, aproximadamente, dependiendo de los estudios, unos 15%. Sin embargo, pues sabemos que metabólicamente realmente es el más relevante y sobre todo con más aplicación clínica. Y la producción general de ácidos grasos de cadena corta favorece el crecimiento de bacterias productoras de butirato en el intestino. Y la evolución del butirato a lo largo de la vida es un dato importante también para conocer los efectos de su suplementación. Aumenta desde la infancia hasta la adolescencia y se observa una disminución importante a partir de la edad adulta y pues drástica en personas mayores. Es la fuente de energía principal del colonocito, aproximadamente un 70%, es un 70% de la energía utilizada para producir ATP a través de la beta-oxidación mitocondrial. Aquí tenéis el esquema de, a partir de la fermentación de carbohidratos no digeribles en el intestino, cómo llegamos a la síntesis de butirato. Es fundamental para la función de barrera intestinal, estimula el crecimiento, el trofismo de estas células epiteliales y además estimula la producción de MUC2, de mucina, para una correcta regeneración de esta mucina. Todo esto provoca cambios en la adhesión bacteriana, sobre todo también de patógenos, y mejora también la integridad de nuestras células, nuestras uniones intercelulares, y sabemos que pues impulsa la síntesis de ocludinas y claudinas, por ejemplo, en estas uniones estrechas, con lo cual interviene tanto en el desarrollo, en el mantenimiento y la reparación de las tight junctions. Como os decía antes, es la fuente de energía principal del colonocito gracias a la beta-oxidación del butirato, que mantiene un gradiente bajo de O2 para estabilizar la mucosa, ¿vale? Y porque menos oxígeno tenemos en el intestino, menos patógenos facultativos vamos a tener, ¿no? Que son condiciones más favorables para ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando el rendimiento metabólico del butirato disminuye en el intestino? Que disminuye su producción por parte de la microbiota. Pues la célula tiene que cambiar de fuente de energía y va a utilizar la glucosa para generar energía. Y esto pues provoca aumento de oxígeno en el lumen y pues en consecuencia el aumento de la expansión de patógenos. Aquí podemos ver más en detalle
qué pasa realmente cuando disminuye ese rendimiento de butirato. Y ahí realmente podéis observar en ese esquema que sale del estudio que menciono ahí abajo, cómo entramos en un círculo vicioso. Os voy a poner el esquema un poquito más grande aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos esa disminución de butirato? Bueno, pues no tenemos esa activación del factor de transcripción PPAR-gamma que va a impulsar la beta-oxidación del butirato y permitir de esta manera una hipoxia en el lumen, con lo cual disminuye esa beta-oxidación. Por otra parte, vamos a provocar un aumento del óxido nítrico en la célula intestinal y en el lumen, lo que aumenta también pues la cantidad de nitrato, ¿no? Y por ende pues la cantidad de oxígeno presente. El óxido nítrico proporciona ventajas a bacterias anaerobias facultativas, y sabemos que estas bacterias que son capaces de utilizar el óxido nítrico son también capaces de utilizar la proteína para producir ácido sulfídrico, ¿vale? El H2S. Y todos conocemos los efectos muy proinflamatorios y lesivos de ese sulfídrico en la mucosa intestinal. Sabemos que el sulfídrico está pues relacionado con IBS, IBD, colitis ulcerosa, incluso cáncer colorectal. Y por otra parte, pues sabemos que este H2S tiene un efecto mucolítico, con lo cual va a destruir nuestra barrera, y además, por otra parte, inhibe la propia detoxificación. Bueno, el óxido nítrico inhibe la detoxificación del H2S, y por otra parte, ese H2S también inhibe la beta-oxidación del butirato. Con lo cual entramos en ese círculo vicioso que os comentaba, en el que se inhibe también a causa de este H2S la actividad de la acil-CoA deshidrogenasa, y se inhibe esta beta-oxidación. El butirato tiene muchas propiedades antiinflamatorias. Por ejemplo, inhibe la activación de la transcripción del factor nuclear NF-κB. Se ha observado, por ejemplo, una atenuación gracias al butirato en colitis, donde vemos una disminución gracias a la inhibición de ese factor de transcripción de las citoquinas proinflamatorias, y un aumento de las citoquinas antiinflamatorias. Por otra parte, inhibe la histona de acetilasa. Aquí tenemos también un esquema muy interesante donde vemos los efectos del butirato, pero nos vamos a centrar en la inhibición de la histona de acetilasa, que provoca una hiperacetilación, y esa hiperacetilación de histonas pues permite que no se silencien, que se activen ciertos factores de transcripción, y entre ellos pues factores de reparación del ADN, de diferenciación celular y de apoptosis, con lo cual gracias a ello tenemos por una parte un poder antitumoral del butirato, una disminución de proliferación de células cancerígenas. Por otra parte, esa inhibición de la histona de acetilasa permite una diferenciación y una mayor activación de las células T, y en consecuencia pues una mayor diferenciación de células T reguladoras, lo que permite pues una mejor tolerancia inmunológica y una supresión de la hiperreactividad del sistema inmunológico. Por otra parte, esta inhibición también permite una mayor activación de las células B, que por una parte producen más citoquinas antiinflamatorias, disminuyen las proinflamatorias, y por otra parte mejora la inmunidad local de la mucosa gracias al aumento de la síntesis de IgA. Acordaros de la importancia de la IgA secretora para la defensa de nuestras mucosas, ese marcador de actividad del sistema inmune de mucosas. Y por otra parte, pues también tiene un efecto positivo sobre la inmunidad sistémica gracias al aumento de la producción de IgGs. Bueno, pues como bien sabéis, el butirato tiene una gran implicación en enfermedades inflamatorias intestinales, cuyas características son las siguientes. Sabemos que son pues ha causado una inflamación de la mucosa intestinal asociada a una disbiosis,
Esa disbiosis por lo general incluye un sobrecrecimiento de proteolíticos u de hongos, como por ejemplo en colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, y está asociado también a una disminución de butirato luminal. Con lo cual, ¿qué nos dicen estos estudios relacionando la enfermedad inflamatoria intestinal con la disminución de rendimiento en butirato? Pues que la administración de butirato en forma de tributirina, de liberación a nivel colónico, podría ayudar a mantener los niveles de butirato intraluminal y disminuir los procesos inflamatorios a nivel de mucosa intestinal. Aparte de la implicación en enfermedades inflamatorias intestinales, el butirato tiene múltiples aplicaciones y está respaldado por una amplia bibliografía, por ejemplo en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades neurológicas. Os recuerdo que el butirato es un gran psicobiótico. También en metabolismo, es saciante, reduce el apetito, atenúa pues, los procesos inflamatorios relacionados con la obesidad, tiene un rol protector en obesidad y en diabetes, en la diabetes tipo 2. También es muy útil en mitigación frente al aumento de lipopolisacáridos tóxicos en el intestino. Y se ha estudiado también en artritis. Se ha visto que el butirato ayuda a suprimir la artritis en ratones. Entonces, bueno, pues como toda molécula con gran relevancia biológica, pues se establecen ciertas sinergias con otras moléculas, y una sinergia muy importante del butirato es con la vitamina D3, que también conocemos la implicación de la vitamina D3 a nivel de homeostasis intestinal, de inmunidad local y de inmunidad general. Con lo cual vamos a ver que son muy relevantes ambos en el enfoque, en el abordaje de la inflamación intestinal. Vale, pues la vitamina D3 funciona en conjunto con su receptor VDR, y los dos son determinantes en la disbiosis y la inflamación intestinal. Sabemos que el receptor VDR pues, activa ciertos factores de transcripción relacionados con el sistema inmunitario, con el crecimiento celular y con diversos procesos fisiológicos. Y pues el complejo vitamina D3 y VDR determina la composición y modula la función del microbioma intestinal, controla la expresión de péptidos antimicrobianos, tiene un efecto sobre la mucosa intestinal y la permeabilidad intestinal, regulan las uniones intercelulares y controlan la inmunidad innata y adaptativa en el intestino. De hecho, la vitamina D también está muy estudiada en enfermedades inflamatorias intestinal, donde podemos observar que niveles más altos de vitamina D se correlacionan con menor riesgo de enfermedad de Crohn. Con lo cual, sabemos además que son pues, el butirato y la vitamina D3, ambas moléculas tienen una actividad inmunomoduladora e interdependiente. ¿Qué pasa? Pues que el butirato activa los receptores VDR y por otra parte aumenta la expresión de VDRs en el intestino, aumenta los VDRs en la célula y mejora pues, la activación de la vitamina D3 y su absorción por el organismo. Con lo cual realmente la actividad de estas dos moléculas en conjunto no es adicional, sino que es exponencial a nivel de acción inmunológica. Entonces, el ácido butírico regula positivamente la expresión del VDR, mientras que la vitamina D, como hemos visto antes, influye en la microbiota intestinal y modula los procesos inflamatorios y la respuesta inmune. Como veis a la derecha, este esquema que viene del estudio mencionado ahí abajo, vemos que una deficiencia de vitamina D va a disminuir la diversidad de la microbiota, disminuir con lo cual el rendimiento en la producción de butirato y pues en consecuencia aumentar los procesos inflamatorios, aumentar la alteración de la barrera intestinal y pues alterar, comprometer de forma general esa mucosa. Vale, pues ¿cómo hemos reunido esos efectos? Pues hemos generado en Laboratorio Cobas una fórmula única, Eubiotics Buti-D,
con un ácido butírico en forma de tributirina, aportando pues un altísimo rendimiento de butirato. Por cada 500 miligramos de tributirina aportamos 422 miligramos de butirato, y es en lo que os tenéis que fijar a la hora realmente de elegir un butirato. ¿Qué rendimiento nos aporta? ¿Qué pureza de tributirina nos aporta este suplemento de butirato? Por cada cápsula también tenemos 1000 unidades internacionales de vitamina D3 y cápsulas gastroresistentes, con lo cual, ¿qué nos aporta realmente este producto en este formato? Pues primero mejoramos las condiciones organolépticas del butirato, porque sabemos que la tributirina tiene un mejor olor, disminuye ese olor a mantequilla rancia, y tiene una absorción más lenta. ¿Por qué? Pues porque son ésteres de ácido butírico. Significa que tenemos 3 moléculas de ácido butírico unidas a un esqueleto de glicerol. Con lo cual, esto requiere una liberación, una digestión de la tributirina con una liberación paulatina del butirato gracias a la acción de la lipasa gástrica y pancreática. Esto pues es a diferencia de las sales de ácido butírico, que es otro formato donde se limita mucho su disponibilidad al tracto gastrointestinal superior, porque no tiene esa primera parte de digestión, con lo cual se absorbe mucho más rápido. Y nuestro interés es que el butirato alcance tramos distales del intestino. Con lo cual tenemos esa primera fase que ralentiza la absorción del butirato, y otra característica muy importante es que ralentizamos todavía más su liberación gracias a cápsulas gastroresistentes con tecnología PDR-CAP. Y finalmente, pues os quiero hablar de un estudio piloto que hemos realizado en Laboratorio Cobas, porque tanto los profesionales como los consumidores nos han manifestado pues unas valoraciones muy positivas del butirato, y esto nos ha animado. Con lo cual, ¿cuál es el contexto de haber realizado este estudio piloto? Pues queríamos realizarlo en permeabilidad intestinal, porque sabemos que la permeabilidad intestinal es un factor clave en la patogénesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que la zonulina, siendo un marcador también importante, muy relevante en la permeabilidad intestinal, aumenta en el síndrome del intestino irritable, sobre todo en cuadros diarreicos, y está relacionado con la gravedad de los síntomas. Y por otra parte, el butirato es el ácido graso de cadena corta más determinante para reforzar la permeabilidad de las uniones estrechas y reducir el dolor nociceptivo visceral. Y finalmente, ¿por qué estudiarlo en sinergia con la vitamina D3? Pues como hemos visto antes en la píldora, pues que sabemos que la vitamina D3 también regula las uniones estrechas y disminuye la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal por una parte, pero también de las enfermedades alérgicas y autoinmunes. Entonces, realizamos un estudio piloto para evaluar los efectos de este complemento Eubiotics Buti-D sobre la permeabilidad intestinal en pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales. Ese estudio piloto se realizó en los Centros de Investigación en Nutrición y Salud, el grupo CINUSA en Madrid, y fue auspiciado por Laboratorio Cobas y Redoxbox. Es una prueba de concepto unicéntrico, semi-experimental y prospectivo. Es un tipo de estudio exploratorio. Entonces, partimos realmente de unos 40 participantes, pero los criterios de exclusión eran muy estrictos, porque queríamos realmente evaluar los efectos solamente del suplemento en esos trastornos, con lo cual teníamos que encontrar pues pacientes que no estaban tomando ninguna medicación, que no habían tomado suplementos tampoco en el mes anterior, para poder realmente evaluar este efecto, con lo cual el cribado se hizo hasta llegar a 11 sujetos, mujeres de entre 28 y 54 años, seleccionadas pues basándonos en ese estricto conjunto de requisitos clínicos, donde también pues excluíamos personas obesas.
y tenían todos que tener niveles de zonulina elevados en heces, superiores a un 25% al nivel máximo basal, fijado en 78 nanogramos por decilitro. El protocolo fue sin intervención dietética y, como os decía antes, sin ninguna otra suplementación. Los participantes tomaban 2 cápsulas al día, una en el desayuno y otro en la cena, con lo cual, pues a base de Eubiotics Butide, con un total de 1000 miligramos de tributirina, Redox Oil y 2000 unidades internacionales de vitamina D3. Y pues se realizaron evaluaciones y visitas presenciales de seguimiento, 4 visitas separadas de 30 días. El de 0, la visita 1, a 30 días de 30, de 60, y se dejó un periodo de 30 días sin tomar el suplemento antes de la última visita de 90. Bueno, pues ¿qué observamos en esos resultados? Primero observamos una disminución significativa de la zonulina ya desde el primer control a D30 y que estuvo estable hasta D60 y que repuntó tras un mes sin tomar el suplemento en la última visita. El segundo resultado positivo fue que los síntomas gastrointestinales según la escala GSRS también disminuyeron. Entonces, el bienestar de los participantes aumentó de forma progresiva durante el desarrollo del ensayo hasta alcanzar valores globalmente significativos al finalizar el estudio en la última visita. Y finalmente, la valoración subjetiva de los participantes fue muy positiva, con una calificación promedio alta de un 7,1 sobre 10, y cerca de un tercio de los participantes calificaron su experiencia con la toma del suplemento con un sobresaliente. Y con todo eso, pues se consta también de la seguridad del empleo del suplemento. Con lo cual, las conclusiones fueron una mejora significativa en la zonulina, en los síntomas gastrointestinales y en la valoración general del producto. Bueno, como bien sabéis, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues es un estudio piloto, con lo cual conocemos las limitaciones de los estudios pilotos, pero a pesar de eso, pues se midieron, además de estos parámetros, otros parámetros de la microbiota. Se vio una cierta tendencia positiva al aumento de las bifidobacterias, y todos esos resultados positivos realmente justificarían el desarrollo de futuras investigaciones del complemento Eubiotics Butide. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, vuestra participación, y os dejo aquí la broma del gatito que me encanta en el gatito y el butirato. Muchas gracias, hasta luego.